Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta clase. Esta clase en realidad no viene en la planeación, pero me parece que es importante revisarla debido a que pues lo hemos estado mencionando en varias ocasiones y sobre todo porque sé que en muchas de las ocasiones pues son temas un tanto desconocidos o un tanto confusos, lo que puede ocasionar que ustedes no se den cuenta con qué tipo de población estén tratando. Vamos a ver los trastornos generalizados del desarrollo y como primer punto tenemos que estos trastornos se van a caracterizar por un déficit pues grave y alteraciones generalizadas en múltiples áreas de desarrollo, es decir, que diferentes áreas del ser humano van a estar afectadas y las áreas puede ser lo motor, lo sensorial, lo social, el lenguaje, o sea, va a haber varias áreas, no solamente una. Sabemos que cuando hablamos de una discapacidad como discapacidad intelectual, todo lo demás está funcionando casi a la normalidad, pero la parte cognitiva es la que está fallando. Y en esta parte donde hablamos de pues general, pues entonces abarcamos o se abarcan diferentes áreas donde pues están afectadas, ¿vale? Se incluyen alteraciones en la interacción social, anomalías en la comunicación, es decir, la parte del lenguaje y demás, pues no va a funcionar de manera correcta y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados es que hace muchas repeticiones de este mismo comportamiento. Los trastornos generalizados del desarrollo se incluyen varios. Voy a hablar de algunos que hoy en día en el DSM-5, que es el manual de trastornos que se ocupa en psiquiatría y en psicología, pues ya no están vigentes. Sin embargo, hay bastante población con este diagnóstico y por eso se me hace importante aún mencionarlo, ¿vale? Encontramos al síndrome de Rett, que este síndrome se caracteriza porque se da mayormente en niñas. En estos casos sí está afectada la parte intelectual, la de comunicación, o sea, características de, por ejemplo, un autismo, pero algo que va a diferenciar es que también está afectada la parte motora y una de las características súper importantes es que se presenta una escoliosis en la columna vertebral. Ustedes seguramente ya saben qué es este tema, que no es la desviación. Y de hecho estas niñas pues en la mayoría mueren porque pues es tanto la escoliosis que empieza a presionar toda la parte torácica, entonces pues mueren por esta situación. Tenemos el síndrome de Asperger, que hoy en día ya no está vigente en el DSM-5, todo pasa a ser autismo, pero son características similares a las del autismo, pero en un nivel muy bajo. Estos niños suelen ser bastante funcionales, tienen generalmente uno o dos talentos muy desarrollados. Ustedes habrán ya escuchado a lo mejor a un niño que pues no sé, es buenísimo para música, es buenísimo para dibujar, es buenísimo para la cuestión de memoria, no sé, como cosas de ese tipo. Tenemos por otro lado el trastorno desintegrativo infantil, que se da mayormente en niños. La característica de este es que nacen de manera normal, su desarrollo es normal y más o menos entre los 8 y 9 años empiezan a tener problemas en la salud y empieza a ser pues degenerativo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor pierden la habilidad para que les usa para caminar o ya tienen que usar, no sé, a lo mejor bastón y ya después ya tienen que usar andadera y después silla de ruedas. A lo mejor se les complica el hablar, tartamudean o es lento, pero después pues dejan de hablar y así todo se va empeorando todas las áreas. La única que generalmente no se afecta es la parte intelectual y también es triste porque pues ellos saben por los cambios que están atravesando, ¿no? Y por último, el que se encuentra muy vigente hoy en día es el autismo, que es el que nos vamos a adentrar un poquito más y vamos a poder ver la, este, las características de... ¿Vale? Ay, no
sé qué hice, espérenme tantito. María tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos, no respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. Ok, entonces lo que vimos fueron características muy en específico de
el autismo, ¿vale? El autismo es un trastorno con la presencia de un desarrollo cargadamente anormal o deficiente a la integración de la comunicación social y del repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. Es decir, vamos a encontrar niños que pues no les interesa nada o al contrario tienen como cierta obsesión hacia una cosa, por ejemplo, y esto puede ser como algo que no le dé sentido a nosotros que no tenemos autismo. Por ejemplo, eh, tenía un niño que tenía muchísimo apego a las toallitas Huggies, ¿no? Entonces, para mí pues son unas toallitas mal, pero para él, si le quitaba esas toallitas se volvía loco, ¿no? O sea, tenía crisis y demás. Eh, Tienen apegos como muy fuertes y tienen escaso interés por lo demás, ¿vale? Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel de desarrollo y la edad cronológica del sujeto. Esto nos indica que pues obviamente en el autismo hay niveles y encontramos el leve, el moderado, el profundo y el severo, y depende de este nivel que tienen o esta clasificación en la que se encuentran, pues van a ser las habilidades con las que cuentes. Más aparte es importante también pues el nivel de desarrollo, porque pues generalmente entre más años pues más madurez alcanza el niño, sobre todo cuando hablamos que son niños que son pues intervenidos desde un equipo multidisciplinar, que son temas de esta semana, donde pues todas las disciplinas estamos trabajando para ciertos objetivos. Dentro del diagnóstico que puedes hacer, yo sé que ustedes no es su chamba, pero voy a mencionar algunas características que ellos tienen, porque ustedes que van a estar en educación o los que van para educación, sobre todo aquellos que van a estar en guarderías, en estimulación temprana o en preescolar, se van a encontrar con niños que no han sido diagnosticados, que los papás pues muchas de las ocasiones no se han dado cuenta. Entonces ustedes pues les va a tocar como esa chamba de identificar esos focos rojos y decirle a papá que algo está pasando. Como primer punto es que van a ser niños con deficiencias en la reciprocidad socioemocional, acercamiento social anormal y fracaso a la conversación normal. Es decir, van a encontrar a niños que se van a aislar y van a preferir estar aislados de la parte social, ¿no? Son niños que no van a tener amigos y que prefieren estar en su esquinita. Deficientes en las conductas comunicativas no verbales, utilizadas en la interacción social, falta de gestos, tonalidad, enfoque visual. Son niños que no te van a ver a los ojos, ¿no? O sea, que van a evitar, pareciera que te evitan la mirada. Son niños que son muy planos, es decir, nosotros cuando hablamos generamos gestos, ¿no? No sé, a lo mejor si voy a decir algo divertido, pues traigo la sonrisa, o si estoy en un momento enojada, ustedes van a poder ver mi cara enojada, ¿no? Estos niños no, o sea, son planos, no demuestran alguna emoción y su tonalidad igual es plana. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, dificultades para ajustar el comportamiento en determinados contextos, compartir juguetes, juegos imaginativos o hacer amigos. Ellos no tienen el juego simbólico, es decir, cuando la niña agarra su nenuco y se pone a darle pecho, o sea, eso para ellos no tiene sentido, ¿no? Como esta parte de los roles sociales, ellos pueden agarrar cualquier cosa y solo traerlo, pero no encontrarle como un sentido. Cuando tienen obsesiones es difícil que te puedan compartir pues eso que por lo que están obsesionados, y son difíciles para ser amigos, ¿vale? Su comportamiento en contextos no entienden por qué se tienen que comportar. Por ejemplo, en una iglesia ellos no entienden que tienen que estar callados, ¿no? Y sentados. Ellos pues están haciendo sus ruidos y demás. Otro punto es que tienen movimientos, utilización de objetos y hablas estereotipadas. Entonces, los estereotipos, la parte de estereotipias son movimientos o conductas que van a repetir incluso desde la parte verbal. Es decir, no sé, a lo mejor que tú te encuentres a un niño que está repitiendo todo el tiempo un comercial sin ningún sentido, ¿no? O que tenga movimientos como que pareciera que marcha pero muy rápido, o que mueve las manos, que se le llama aleteo de manos. ¿Qué más?
Y utilización de objetos, como les decía, ¿no? A lo mejor el apego hacia algo que para nosotros no tuviera sentido. Existe insistencia en la monotonía, que esto va relacionado con que el niño va a tener generalmente crisis cuando cambien su rutina, es decir, sábados y domingos cambia la rutina y esto al principio puede ser complicado para un niño porque no entiende que sábado y domingo pues es un día, son días para descansar o para no ir a la escuela. Ellos pues quisieran ir todos los días a la escuela porque así es su rutina. Y ahorita vamos a ver cómo podían trabajar justamente para modificar esos aspectos. Insistencia en la inflexibilidad de rutinas o patrones realizados de comportamiento. Es esto que les decía, ¿no? Si diario su mamá va por ellos a la escuela, el día que va papá, ellos pueden tener una crisis porque no entienden porque ahora no fue mamá sino papá. Ajá, entonces estos, o si le cambian, no sé si tú eres su profesor de educación física, y de repente no puedes ir y otro maestro lo suple, ellos pueden caer en una crisis porque no comprenden que te enfermaste y que no pudiste ir, ¿vale? Tienen intereses muy restringidos y fijos que son anormales cuando en cuanto a su intensidad, es decir, lo que yo les platicaba, puede que algún niño tenga un apego, tenía otro niño que tenía apego a los bloqueadores, entonces no sé si sus papás lo llevaban al supermercado, él era complicado para que lo pudieran sacar del supermercado porque sabía dónde estaban los bloqueadores, tenía una marca en específico y no los quería soltar. Entonces, para eso para nosotros no tiene sentido, pero pues al final son sus apegos, ¿vale? Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales son niños que, no sé, a lo mejor no va a permitir por nada del mundo que le toques la cabeza. Para otro niño eso es algo normal, o sea, que tú lo peines, que le cortes el cabello es algo natural, y para estos niños pues no, porque sensorialmente, específicamente en el tacto, pues tienen problemas, ¿no? Otra situación en ellos, por ejemplo, es que cuando tú hagas mucho ruido, ellos suelen taparse los oídos y eso pasa mucho en clases de educación física, sobre todo cuando los pones a los niños a botar el balón, o sea, ya en conjunto es un ruido pues alto y eso puede pues generar también una crisis en estos niños. Entonces lo que se recomienda para estos casos es que en clases de educación física pues les pongas las orejeras, son orejeras especiales que van a obstruir o no van a dejar pasar toda esa contaminación sonora y entonces el niño no te va a caer en una crisis, ¿vale? Por ejemplo, a los cohetes también es algo que los vuelve locos, que los lastima mucho, o hacia las luces. Recuerden que cuando vimos discapacidad auditiva hablamos de las luces rojas para señalar que había una emergencia. Por ejemplo, esa luz puede dañarle a este niño con autismo, ¿no? O sea, puede ser como un caos para él. Esto va hacia la parte sensorial y encontramos de todo tipo. Obsesiones también, ¿no? O sea, como el niño que solamente quiere traer un suéter porque es muy suavecito y a fuerza lo quiere sentir, o un niño que se quita mucho los zapatos porque quiere estar sintiendo todo lo que pisa. Entonces aquí pues va a variar, todos son totalmente diferentes. Esta no, porque es para cuestión de diagnóstico y es algo que ustedes no van a generar. Eh, Otras características es que pueden producirse irregularidades en la ingestión alimentaria. Tal vez son papás que te van a decir, ¿sabes qué? Es que mi hijo no come mucho y piensan que con el ejercicio le va a abrir el apetito, pero es mentira porque estos niños tienen como selección hacia los alimentos. Es decir, puede haber tenía un niño que solamente comía gelatina, era lo único que comía, y si tú le dabas otra cosa puede que él pues presente como náuseas porque pues les da asco. Esto también por la parte sensorial. En el sueño suelen tener trastornos de sueño, entonces habrá ocasiones a que en tus clases, en el deporte que tú estés generando con ellos, pues lleguen muy irritables, ya que estos niños suelen despertar frecuentemente o hay un desbalance, es decir, tenía un niño que tenía solamente temporadas en donde se despertaba más o menos como a las 2, 3 de la mañana y ya no se dormía. Esto sin ningún antecedente previo, es decir, no había tenido un acontecimiento que no se haya dejado traumado, y en esto pues es más bien como algo natural que aparece en ellos. Puede presentarse en alteraciones del humor y la afectividad, es decir, reír y llorar sin ningún motivo.
puedes encontrar un niño que se esté muriendo de la risa, pero tú no sepas cuál es la causa de aquello que lo está haciendo reír, o que caiga en una crisis o llore y tampoco vas a saber la causa. En muchas de las ocasiones solamente habría que checar qué estímulos lo está haciendo caer en esa crisis, y suelen presentarse en distintos comportamientos autolesivos. Esto puede ser que pues se golpeen y ellos no tienen como de manera consciente esta parte de del dolor. Entonces son niños que se van a golpear, es más, pueden sangrarse, y ellos pues no sienten como este dolor. Otro punto, tenía un chico que se aventó del segundo piso, cayó en unas varillas porque estaban construyendo y no lloró, o sea, no sentía como esta parte de dolor, y la mamá se dio cuenta porque el niño traía muchísima sangre. Entonces son cuestiones que ustedes deben de cuidar, porque en educación física, no sé, a lo mejor se te puede fracturar y tú ni te das cuenta porque el niño no manifiesta dolor, ¿vale? Entonces tienen que tener mucho cuidado en estos aspectos. Esto es como para la parte de diagnóstico, y esto es lo que me interesa que ustedes puedan visualizar. Lo que ustedes pueden hacer en sus clases de educación física, chicos, son estos secuenciadores que les van a ayudar para que sus niños puedan pues evitar que sus niños caigan como en crisis. Les decía que ellos son muy inflexibles al cambio de rutina, entonces lo que se puede hacer es que generes estos secuenciadores, los voy a marcar para ir explicándoles, y son bastante buenos porque, por ejemplo, aquí llegas, saludas a tu maestro, nos toca dar 3 vueltas para, de hecho ya se los había enseñado, para con el balón botándolo, después nos toca hacer relevos, y después nos toca estirar y relajarnos, ¿no? Entonces el niño va a saber qué pasos debe de seguir para llegar al objetivo, o sea, terminar su clase. Si tú le vas improvisando ejercicios, de repente ellos tienden a caer en crisis, sobre todo si son niños que son muy rutinarios, y sobre todo si estás trabajando una actividad que le gusta, ¿vale? Entonces se recomienda que se haga esto. Si tú le quieres enseñar algo y de manera verbal él nada más no te entiende, le puedes hacer como estas partes, ¿no? Donde tú le vas diciendo paso por paso de manera visual qué es lo que tiene que hacer. Y si quieres comunicarte con él, puedes hacer esta parte que son agendas visuales o métodos de aumentativos de comunicación, donde el niño te va formando oraciones de lo que quiera hacer, y entonces es muchísimo más fácil que tú lo entiendas, sobre todo para los niños que no son verbales, es decir, que no van a hablar, ¿va? Más adelante vamos a hacer nuestras tarjetas de comunicación y ya podremos entrar un poquito más en este tema, ¿va? Y con eso cerramos. Creo que es un video, pero... Mi nombre es Jessica Cubillo, soy mamá. Vale, pues muchísimas gracias, chicos.